Hola Javier. Bueno, vamos a comentar un tema que es para mí muy importante, que es cómo hay que hacer la historia clínica y la exploración en las personas con obesidad, porque es realmente con lo que tenemos que empezar. ¿Qué importancia tiene la historia clínica? La historia clínica, no solo en la obesidad, sino en cualquier enfermedad, como bien conocemos aquellos que tenemos actividad de práctica clínica. Que se nos olvida hacer a veces, ¿verdad? Exactamente. No, tenemos que ser extraordinariamente exigentes en este terreno porque la información que nos suministra es absolutamente espectacular. Y es el aspecto que va a guiar la actuación posterior, es decir, lo que va a generar un juicio clínico provisional razonable y lo que va a generar, que es más importante, la especificidad de las exploraciones complementarias que deben solicitarse para tratar, que este es uno de los objetivos más importantes de la historia clínica, de realizar la fotografía en sentido figurado del paciente en lo que respecta a los determinantes, a las complicaciones, a su compromiso, a su motivación en relación con la obesidad. Por lo tanto, me parece sumamente importante. Así que es un elemento clave y todo el mundo lo debe conocer, lo debe saber y, a ser posible, debe protocolizar la historia clínica con objeto de que no se olviden algunos aspectos que luego van a tener una trascendencia notable a la hora de realizar el diagnóstico. Pues eso te quería preguntar precisamente, ¿cómo se debe estructurar la historia clínica? Porque, como bien dices, si está estructurada se hará mejor y no se olvidarán cosas. Yo aludiría a un concepto que me parece fundamental en este aspecto, como es el orden. Es decir, si somos ordenados y somos sistemáticos y lo tenemos protocolizado, será más difícil o menos probable que vayamos a tener algún olvido y que luego del cual nos podamos arrepentir o nos tengamos que arrepentir cuando realmente evaluemos el caso sin tener el paciente delante. Entonces yo diría que uno de los elementos clave en la historia clínica de la obesidad es el motivo de consulta. Es decir, el motivo de consulta de la gran mayoría de las personas que tienen exceso de peso es el exceso de peso. Ya, pero hay que ir un poco más allá. Yo les digo a los estudiantes, hay que ir un paso más adelante. Claro, el exceso de peso, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que a usted le preocupa? ¿Qué es lo que usted quiere resolver? Esto es extraordinariamente importante, porque hay personas que van por un problema estético, hay otras personas que van por un problema de salud, otros por un problema de lo que cuentan los demás, y hay un cierto grado de estigma, que es otro de los temas importantes. Por lo tanto, este es el elemento fundamental inicial. Lógicamente, la cronología de la evolución ponderal es absolutamente importante, es clave, y hay que saber cómo ha sido el aumento de peso hasta la actualidad, cuál ha sido la respuesta que ha tenido a los distintos tratamientos que le han sido prescritos, porque así vamos a obtener información muy valiosa respecto a si este tipo de medicación, por ejemplo, muestra una intolerancia importante, o este tipo de plan de alimentación no es capaz de seguirlo. A continuación, a mí me gusta mucho tener una idea, hacer un mapa de lo que es los posibles elementos etiopatogénicos, que si quieres podemos comentar con más detalle, para seguir después por las posibles complicaciones a las que la obesidad da lugar y finalizar la parte de la anamnesis con información dirigida especialmente a la motivación, a la información que tiene el paciente, al compromiso para seguir un plan de tratamiento y a las barreras que realmente ha experimentado y que le han impedido llevar a cabo este procedimiento o ese tratamiento en anteriores ocasiones. Me parece un planteamiento excelente y además muy ordenado. Vamos a hablar de los factores etiopatogénicos. ¿También propones explorarlos con un cierto orden? Sí, yo diría que sí. Es decir, yo creo que en este sentido me gustaría hacer referencia al consenso que publicó la SEDO hace el año 2016, si no mal recuerdo, que figura como primer autor el doctor Lecube, donde aparece una figura que es una figura como una especie de rueda con los elementos etiopatogénicos más importantes que contribuyen a la obesidad. Yo voy a decir antes de proseguir en este terreno que la obesidad es una consecuencia, no es una causa, es una consecuencia. Es decir, que hay que buscar las causas por las cuales se produce la obesidad si queremos tener alguna probabilidad de conseguir un resultado razonable a medio y a largo plazo, que ese es el objetivo fundamental. Entonces, claro, ahí tenemos los factores nutricionales, la actividad física, esto es lo clásico, es decir, la persona que tiene obesidad lo tiene porque tiene una alimentación desordenada o relativamente o absolutamente hipercalórica o porque lleva una vida preferentemente sedentaria. Me parece que es sumamente importante el tratar de conseguir detalles alrededor relacionados con estos dos factores tremendamente importantes. En este sentido, me parece también muy importante explorar la vida del paciente en su aplicación al plan de alimentación, en su aplicación a la actividad física. Pero hay mucha gente que trabaja muchísimas horas al día, lo cual no es una buena idea desde el punto de vista sanitario, y entonces no tiene tiempo para hacer actividad física, por ejemplo. Entonces, bueno, pues estos son aspectos que conviene subrayar y identificar, porque si no actuamos sobre ellos, el resultado no va a ser bueno. Claro, y luego hay otros elementos etiopatogénicos que no son inamovibles, por ejemplo, la edad. Es
Cuando ya tenemos unos años, como es mi caso, por ejemplo, pues entonces la edad ya constituye un factor que empuja y que hace más probable el desarrollo de obesidad, con lo cual no podemos realmente de momento en la medicina echar la edad hacia atrás, de modo que esto es absolutamente imposible. O incluso la genética. Pero, ¿la genética tiene importancia? Sí. ¿Es una importancia absolutamente determinante? Yo diría que no. Es decir, que los factores ambientales son los que mejor o más razonablemente explican el porqué del aumento de la prevalencia de obesidad que está habiendo a lo largo de las últimas décadas. Y es poco razonable, poco lógico pensar en que los genes se han modificado. Por tanto, estos son relativamente difíciles. Todos sabemos que la genética, la epigenética hace que un gen se exprese o no se exprese en relación con factores ambientales, luego algo también podemos hacer, pero hay otros que también me gustaría recordar porque quizás son menos conocidos. Por ejemplo, la deprivación de sueño favorece la obesidad. Y hay mucha gente, que también son a veces la gente que trabaja mucho, pero no necesariamente solo ellos, que duermen poco. Entonces, si duermes menos de 6 horas, sabes que el equilibrio hormonal que modula el comportamiento alimentario se altera y entonces, lógicamente, promueve el desarrollo de obesidad. Enfermedades endocrinológicas, como es el hipotiroidismo, por ejemplo, o alteraciones en la función suprarrenal también, incluso el propio ambiente obesogénico que nos rodea, pues lógicamente puede constituir un factor etiológico a considerar. Todo esto debe ser explorado. Sin duda alguna, la psicología, el comportamiento general de la persona, la percepción de los problemas, la ansiedad o la depresión también pueden jugar un papel. Eso te quería preguntar precisamente por los factores psicológicos y por la motivación. ¿En qué momento está el paciente de su motivación? ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo que los factores psicológicos son tremendamente importantes. Hoy en día todos sabemos que vivimos en una sociedad de la prisa, es decir, todo tiene que estar para ayer, vamos con la lengua afuera a todos los sitios y tenemos que hacer 8 cosas a la vez, lo intentamos hacer. Esto genera ansiedad, frustración, menor capacidad para poder descansar por la noche bien y por tanto todo se hace una gran pelota, una bola, un conjunto importante de factores. Entonces, claro, si una persona tiene un problema de ansiedad por determinada situación, por un problema del trabajo, un problema en casa, es decir, por muchas razones, es decir, esto es un problema de depresión, la probabilidad de que si no atendemos este tema vayamos o podamos tener éxito en el tratamiento de la obesidad se reduce de una forma notable. Entonces, claro, en esos pacientes poner un tratamiento para la obesidad que incluya un plan de alimentación, actividad física, la que a nosotros nos parezca y no adaptada a sus circunstancias clínicas, pues tiene todos los visos de fracaso. ¿Qué es lo que nos está pasando o que nos ha pasado durante toda la historia, hablando en términos de evolución a largo plazo? Pues que fracasamos en el tratamiento de la obesidad, quizá porque no dedicamos suficiente tiempo a hacer la historia clínica. No es que yo quiera arrimar el asco a la sardina, pero necesitamos tiempo para hacerlo, para identificar. Claro, todo esto tiene, es decir, todos estos factores que estamos hablando tienen un gran enlace y una gran comunión con la motivación que tiene el paciente para poder realizar un plan de tratamiento. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de la obesidad se imbrica de una forma notable con el estilo de vida de la persona. Entonces, claro, si a mí me dicen, vamos a ver, le propongo este tratamiento con un plan de alimentación que no me gusta, con una actividad física que no puedo hacer porque estoy haciendo no sé qué y no sé cuántas cosas a la vez en el mismo día y no tengo tiempo, la probabilidad de que dentro de 3 meses mantenga ese tratamiento es prácticamente de 0. Por tanto, eso es una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo. Así que tendremos que prestarle muchísima atención a la historia clínica para individualizar al máximo la situación del paciente y, por tanto, proponer un plan terapéutico que sea lo más eficaz posible. Javier, ¿y el grupo de pacientes con obesidad grave? ¿Estos qué características? ¿Cómo enfocas la historia clínica en ellos? Todos sabemos que la obesidad grave tiene una prevalencia que está aumentando de una forma notable, incluso proporcionalmente más que la obesidad no grave. Claro, la obesidad grave quiere decir unos índices de masa corporal muy altos, por encima de 35 kilogramos por metro cuadrado, por ejemplo, que, como es natural esperar, se acompaña de una prevalencia de comorbilidad asociada, de complicaciones enorme. Entonces, claro, las personas con obesidad grave es todavía más importante establecer el por qué se ha llegado a esa situación y también es extraordinariamente importante explorar cuáles son las complicaciones que esa persona ha desarrollado o está desarrollando, porque van a tener una importancia fundamental en el diseño del plan terapéutico. Entonces, claro, si una persona tiene una afectación articular importante a nivel de la columna lumbar, de las rodillas, de las caderas, pues la actividad física que nosotros le vamos a tener que proponer tiene que ser adaptada a esa situación, ¿no? Podemos sacarnos de repente la magia, la varita mágica y decirle, mire, ahora de repente ya las caderas ya no tienen ningún problema, las rodillas no. Y todos sabemos que el tratamiento de la obesidad es fundamental para que esa afectación articular mejore.
se puede decir lo mismo de la diabetes o de la temible apnea obstructiva del sueño, que es extraordinariamente frecuente en personas con obesidad grave, a veces no se explora y como consecuencia de ello el paciente está expuesto a una hipertensión importante, a un deterioro del control metabólico o incluso a un deterioro cognitivo, que también hoy conocemos es otra de las complicaciones de la obesidad. Por lo tanto, el paciente con obesidad grave aún requiere, si cabe, más atención y más capacidad analítica para saber exactamente cuáles son las complicaciones a las que está desarrollando. Y en la exploración, a veces nos quedamos peso y talla y poco más. ¿Qué datos hay que tener en cuenta? ¿Datos generales, datos específicos? Claro, la exploración es un complemento de la historia clínica, vamos, de la anamnesis, forma parte consustancial con la historia. Entonces, la exploración, vamos a ver, yo creo que una persona que tiene obesidad y un profesional que realmente está motivado, que también el profesional tiene que estarlo, no solo el paciente, para obtener el máximo rendimiento de la entrevista con el paciente y de la exploración física, es imprescindible contar con el peso, con la talla. En muchos casos con el perímetro de la cintura, yo diría que en todos, aunque las obesidades más graves tienen menos valor, porque ya el paciente ya sabemos que tiene una obesidad básicamente complicada. Y a mí me gusta mucho también explorar el perímetro del cuello, porque el perímetro del cuello se relaciona muy bien, es decir, con una relación muy próxima con el riesgo de desarrollar apnea del sueño, como acabo de comentar, una complicación realmente importante. Luego, claro, la exploración del paciente obeso es muy similar a la de exploración de un paciente que no es obeso. Es decir, hay que tener una sistemática, uno está acostumbrado a cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, neurológico, por ejemplo, que es una de las cosas que yo, por ejemplo, yo miro mucho la mano, porque en la mano no para adivinar el futuro, sino para ver si hay atrofia dérmica, para ver si hay enfermedad de Dupuytren, por ejemplo, para ver si hay eritema palmar. Es decir, que la mano también informa mucho, ¿no? Entonces, claro, lo interesante para el médico es hacer una buena exploración física rigurosa, ordenada y pensar siempre que lo que va a encontrar en ese paciente que está explorando es distinto a lo que ha visto en otros pacientes. De modo que la clave del tratamiento de la obesidad va a ser un diagnóstico individualizado de situaciones, de factores etiológicos y de complicaciones que tiene ese paciente y que le hace diferente absolutamente al resto de los demás. Y ese es uno de los atractivos más importantes para el médico también. ¿Y qué aspectos no deben olvidarse? Ya de manera más específica, bueno, ¿qué aspectos no se deben olvidar? Yo diría que de manera específica, uno de los aspectos que he comentado antes entre los factores etiopatogénicos son las enfermedades asociadas, enfermedades endocrinológicas, por ejemplo. Entonces, claro, es extraordinariamente importante poder detectar que una persona con obesidad tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo o tiene un hipercortisolismo, es decir, que tiene una excesiva secreción de cortisol por parte de la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el tratamiento de esas entidades es absolutamente fundamental para que la obesidad vaya bien y las complicaciones se controlen mejor. Entonces, claro, yo diría, por ejemplo, a título de... se trata de hacer un repaso exhaustivo, que por otra parte estará en una tabla que se va a adjuntar a este vídeo, pero la realidad es que a mí me parece importante, por ejemplo, palpar si hay bocio o no hay bocio, es decir, que esto es fundamental, buscar signos de resistencia a la insulina, es decir, que si yo tengo un paciente con obesidad que tiene resistencia a la insulina, las probabilidades que tiene de desarrollar diabetes aumentan de una forma notable. Entonces debo mirar la región cervical posterior, los pliegues axilares e inguinales, porque la acantosis nigricans ahí ya me va a dar algo de información. Evidentemente, en las mujeres que tienen alteraciones menstruales, un signo de este estilo sugiere la posibilidad de asociación con síndrome del ovario poliquístico y, por tanto, puede explicar algunas alteraciones hormonales, como puede ser la infertilidad o las alteraciones menstruales que puede tener una mujer en concreto. Hay otras manifestaciones catabólicas que también me parecen muy importantes, especialmente en el rastreo del hipercortisolismo, como son las estrías catabólicas, no las de distensión, que son muy frecuentes, sino esas rojo-vinosas y anchas, la posibilidad de miopatía proximal, por ejemplo, o incluso de atrofia dérmica, en el que yo acostumbro a explorar justamente en el borde de la mano, en el dorso de la mano, porque aumentaría la probabilidad de que una persona que sea obesa, hipertensa y diabética, por ejemplo, pues sea necesario evaluar la posibilidad de hipercortisolismo. De modo que todos estos datos me parecen de alto interés y son los que nos van a ayudar a diferenciar una persona de otra. Es decir, que los obesos no todos, es que no, hay una cierta creencia entre los médicos, incluyendo los endocrinólogos, de que la obesidad, bueno, es algo, casi los obesos son personas que están ya alteradas en serie, todos iguales. No. Es decir, no son todos iguales, pero los responsables de que realmente pongamos de manifiesto que son cada uno diferentes somos nosotros, los médicos que les atienden.
Bueno, y después de esta extraordinaria historia clínica y exploración, ¿seríamos capaces de hacer un juicio clínico provisional que nos pueda ayudar? Debiéramos ser capaces, no solo ser capaces, sino debiéramos hacerlo. Y si realmente no somos capaces, es porque no tenemos la información suficiente, porque no la hemos recogido con el suficiente celo a la hora de hacer la anamnesis y la exploración física. Pero la idea, la que yo he aprendido siempre en la práctica de la medicina, es después de anamnesis y exploración hacer un juicio clínico provisional, incluyendo, en este caso, la magnitud de la obesidad, las posibles complicaciones asociadas, los posibles factores que pueden condicionar el desarrollo de obesidad en esa persona en particular y las posibles opciones de tener la presencia de alguna otra entidad diagnóstica que esté promocionando la obesidad, como puede ser un hipercortisolismo, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabetes, dislipemia, porque hayamos identificado, por ejemplo, santomas o santelasmas en la exploración. Es decir, que tenemos que ser conscientes que si hacemos una buena análisis y una buena exploración, somos los reyes del mundo, como se decía en la película Titanic. Es decir, que porque ese es el poder realmente de la medicina y que eso es lo que nos va a guiar en la solicitud de exploraciones complementarias de una manera absolutamente dirigida, por tanto, no despilfarrando recursos y sí tratando de confirmar o descartar aquellas opciones diagnósticas que nosotros hemos obtenido como consecuencia de una buena anamnesis y exploración.